Este 2021 iniciaremos la intercesión de lunes a viernes a las 6:30 p.m. Nos conectaremos mediante Zoom. En pantalla están los datos de ingreso. Los esperamos. Te invitamos a conectarte a nuestro estudio de Apocalipsis todos los miércoles a las 7:30 p.m. Podrás acceder a él mediante nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, qué alegría que podemos otra vez estar conectados a través de nuestro canal y una cordial bienvenida a todos aquellos que ya están allí atentos y dispuestos para que continuemos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, que hoy tendremos el capítulo 13 de Apocalipsis, el título Las dos bestias. Pero qué tal si oramos en esta hora pidiéndole al Señor que sea Él quien nos hable y quien nos guíe y ministre a nuestros corazones. Que hoy podamos tener corazones abiertos y atentos para que podamos aprender de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos todos. Señor, muchas gracias te damos por esta noche, por este tiempo maravilloso que nos das y esta oportunidad nueva también que tenemos de adentrarnos en tu palabra, Señor. Gracias por cada bendición que nos das, por toda la misericordia que tienes sobre esta humanidad y tanto cuidado, Señor. Gracias, Jesús, te damos en esta hora. Dulce Espíritu Santo, queremos contar con tu dirección y con tu guía en este tiempo. Queremos entender tu palabra, por eso danos entendimiento y sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Capítulo 13 de Apocalipsis. No voy a irlo leyendo todavía todo, vamos a irnos adentrando un poquito como en la introducción y a medida que va avanzando el tiempo vamos a ir tomando esos versos uno a uno para explicar. Voy a hacer una breve introducción y vamos a hablar de que este capítulo se divide en dos partes, dos personajes importantes o dos personajes trascendentales más bien en la profecía vamos a tener a futuro. Y eso es lo que vamos a tener estos dos capítulos. La primera parte nos habla del anticristo y la segunda parte nos va a hablar del falso profeta. De esos dos personajes es que vamos a encontrar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4 y el 8 y 10, nos hablan del carácter y la obra del anticristo, que es esa primera bestia que nos va a hablar ahorita aquí a medida que vayamos estudiando. Y quiero leer así rápidamente lo que dice de 2 de Tesalonicenses y dice desde el verso 3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4 dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y usted salte ahí al verso 8 y dice: entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Leí desde el 8 hasta el verso 10, la segunda parte. ¿Por qué el Señor va a permitir esa manifestación de este hombre, como lo llama aquí la palabra de Dios? Y es que precisamente porque la gente no quiere recibir la verdad de Dios. En este mismo libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 11 y 12 dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Vamos a adentrarnos, luego de este preámbulo que estamos haciendo acá, vamos a adentrarnos en el estudio de esta primera bestia que habla aquí la Biblia, que se llama el anticristo. Está desde el verso 1 hasta el verso 10 de este capítulo 13. Empecemos con el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el anterior capítulo, en el capítulo 12, cuando estábamos estudiando este capítulo, leímos sobre el dragón. Hablamos de que el dragón representa a Satanás y que éste fue echado de la presencia de Dios. Eso es lo que nos concluye ese capítulo 12. Y aquí Juan entonces escribe, y vi subir del mar una bestia. Eso termina así el capítulo y ahora arranca donde ha sido echado el dragón, Satanás ha sido echado del cielo, y aquí viene ahora sobre la tierra a hacer y deshacer. Y dice aquí, vi subir del mar una bestia. ¿Quién es el que hace salir del mar? La pregunta sería aquí, ¿quién es el que hace salir del mar esta bestia de la que nos está nombrando aquí? Y por eso tenemos que recordar lo que dice 2 Tesalonicenses, el verso 2 y 9. Verso 9 dice, el advenimiento de este impío que es obra de Satanás. Aquí ya nos está identificando perfectamente quién es el que va a hacer que surja esta bestia de ese mar, como dice aquí, vi subir del mar una bestia. Yo sé que usted tal vez tiene el concepto de una bestia y aquí podemos pensar como algo horroroso, como algo terrible, pero aquí nos habla de bestias en lo que puede hacer y la capacidad que tiene que hacer, mas no es que estamos esperando que sea una cosa feroz, ni mucho menos. Vamos a ir entendiendo un poco a medida que vamos avanzando. Y cuando aquí nos habla del mar, vi subir del mar una bestia, ese mar, espiritualmente hablando, y recuerden que ya en algunos estudios anteriores hablamos, representa las naciones. Eso es lo que representa el mar, las naciones. Isaías capítulo 17 en el verso 12 también nos habla de eso. Voy a leer 2 textos que nos ayudan también a complementar por qué el mar habla de eso. Dice Isaías 17, 12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Aquí hace referencia a muchas personas. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 16, el verso 1 y el verso 15, también dice la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El verso 15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí debemos tener claro que cuando nos está hablando del mar, está hablando de las naciones de este mundo. Lo que nos lleva a concluir que el anticristo surgirá por obra de Satanás, que es el gran dragón del mar de las naciones. Y la bestia que surge del mar es a la vez, se constituye luego como en un imperio. Es como el emperador, pero sin embargo luego viene a ser todo un imperio. Y el imperio que se levanta y que se considera es el resurgimiento del imperio romano, que recuerden que en la época en que Cristo estuvo aquí en la tierra era el imperio que estaba dominando en ese momento y fue tal vez uno de los mayores imperios de su tiempo. Daniel capítulo 2, verso 40 al 43 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en la parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 7:7 también dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel está aquí hablando también y haciendo relación a todo esto que vamos estudiando, y allí vamos a ir pudiendo tejer un poco
todo este contenido. El verso 8 del capítulo 7 de Daniel dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vamos a ver nosotros el alcance de su autoridad, que es dada de parte del diablo. Apocalipsis 13, en el verso 2, la parte B dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este verso que hace parte del verso 2, la segunda parte. Juan ve aparecer esa bestia muy semejante a la cuarta bestia que vio Daniel, que es lo que acabamos nosotros de leer. En vez de tener una sola cabeza aquí, la que ve Juan tiene 7 cabezas. Ese número 7 es muy importante en la palabra de Dios. Recordemos que en algunas oportunidades hemos hablado, y ese número 7 significa plenitud. Así que esa bestia que Juan ve surgir del mar, que representa a las naciones, tendrá plena autoridad sobre todas estas naciones en este momento. Y notemos, tanto el dragón, Satanás, como la bestia, que es el anticristo, tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Usted puede ver ahí en el verso 3 de Apocalipsis capítulo 12, que lo estuvimos estudiando el anterior estudio precisamente. Y sigue diciendo allí el verso: y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Es lo que nos está diciendo la parte final del verso 1. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La blasfemia es la de autoproclamarse como Dios. Recuerden que este anticristo es el primero que estamos hablando acá. Estamos hablando de que 2 personajes reaparecen aquí en el tiempo de la gran tribulación, que uno es el anticristo, que es esta primera bestia de la cual estamos hablando, y que la otra se refiere al falso profeta, que estaremos estudiando más adelante. Y el verso 2 dice: y la bestia que vi, estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13, verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí Juan nos está describiendo cómo es la bestia que viene sobre este mundo. Quiero aclararles que esto no va a ser una bestia en sentido de ser una cosa horrible. Esto va a ser una persona, sino que la Biblia lo habla en bestia es en la capacidad destructiva y la capacidad de dominio que tendrá sobre esta humanidad y la maldad que traerá sobre esta humanidad. Y además pues que representa, que es la que viene en contra de Cristo, por eso se llama anticristo. Daniel también vio en visiones cosas semejantes, que lo encontramos en el capítulo 7 de Daniel, el verso 2 al 6. Usted puede en su casita con juicio leer estas citas de Daniel, que nos va a complementar. Como nosotros podemos ver, el anticristo tendrá el dominio de la suma de todas las bestias o imperios que han habido sobre la tierra, y usted puede ver todo esto en este texto de Daniel. En el verso 6 de capítulo 7 de Daniel dice que el leopardo, nos habla allí del leopardo como una parte de esta bestia, era Grecia, y el anticristo tendrá ese cuerpo de leopardo. Estoy aclarando que no es cuerpo en el sentido literal, sino que esas características que tiene allí. Grecia es madre y cuna de Europa. Y el oso, que era Persia y Media, que es del Medio Oriente, eso también está ahí en el capítulo 7 de Daniel, verso 5. Y entendemos que se valdrá de la potencia, precisamente de los recursos del Medio Oriente. De esto se valdrá este anticristo para poder hacer pues toda su obra mientras esté aquí en la tierra, que será en el tiempo de la gran tribulación, como ya lo hemos venido estudiando. Recuerden que estas son cosas que no vamos a vivir los que somos creyentes, los que hemos recibido a Cristo y que ya nos hemos ido al cielo con el Señor. No vamos a pasar por esto, sino estoy contándoles lo que va a suceder mientras nosotros estamos ahí en el cielo, y aquí en el tiempo de la gran tribulación estará sucediendo estas cosas. El león, que era Babilonia, eso está en el capítulo 7 de Daniel, en el verso 4.
Luego del verso, siguiendo ahí con la lectura de Daniel en el capítulo 7, verso 7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y quiero que usted subraye ese cuerno pequeño que salía entre ellos. Subráyelo ahí en su Biblia, y que no, para que usted lo tenga muy presente. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, del imperio romano, que será lo que va a resurgir en este tiempo del anticristo, resurgirá este imperio romano que pues prácticamente se desintegró luego de la muerte del Señor Jesús, y más adelante este imperio pues prácticamente se desintegra, pero va a resurgir en este tiempo. Y ahí es donde surge el anticristo, que es ese cuerno pequeño. Dice ahí, siguiendo el texto, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Estamos viendo el verso 2 de nuestro libro de Apocalipsis, capítulo 13. Como ya dijimos, Satanás es el que le va a dar, el dragón aquí representa a Satanás, y dice: le dio su poder y su trono. Satanás le va a dar una autoridad tremenda, dice, y grande autoridad. Es allí donde va a tener ejercer esa voluntad. Pero todo ello es dentro de ese plan de Dios, dentro de esa voluntad permisiva de Dios. No es que las cosas se hayan salido de control de Dios, sino es dentro del plan de Dios. Dios va a permitir que todo esto, este anticristo lo pueda hacer. El verso 3, el capítulo 13 de Apocalipsis dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vemos que una de esas 7 cabezas que dijimos que tenía, muere y luego vuelve a vivir. Recordemos, y yo quiero que usted entienda que estas cabezas no es algo literal, esto es precisamente de estos gobiernos que estarán allí al frente de todo esto. Y aquí dice que vemos una de las 7 y muere, luego vuelve a vivir, produciendo allí la admiración de toda la tierra, porque es como un milagro. Y claro, toda esta gente que está sin Cristo aquí en la tierra y de repente ve que este personaje muere, pero de repente vuelve a vivir. Entonces toda esta gente que está sin Cristo, pues va a sentir como cierta admiración. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto será una de las estrategias que usará Satanás, porque a él le fascina copiar, a él le gusta copiar, a él le gusta imitar todo lo que Dios hace. Y así como Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, el diablo también pretenderá hacer lo mismo con ese hijo de perdición, como dice aquí la palabra de Dios, le da el título a esta bestia que se llama el anticristo. Entonces, asimismo, Satanás quiere engañar a la humanidad de este entonces, y pues la verdad será presa fácil, porque como nunca quisieron escuchar la verdad, pues para ellos será esto algo tremendo. Y lo tremendo de todo esto es que pues toda esta humanidad de ese entonces pues va a creer en todo esto. Y van entonces este anticristo va a tener credibilidad por estas cosas, pues llamémoslo de una manera sobrenatural. Pero Dios es quien permite todas estas cosas. Miremos lo que dice, volvamos a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Es importante que nosotros comprendamos que Tesalonicenses nos está hablando de que todo esto es también en esa voluntad permisiva de Dios. Cuando la Biblia nos está diciendo como herida de muerte, del griego esto se traduce como degollada hasta la muerte. Es decir que literalmente hay muerte. Es decir que ese anticristo realmente muere. Y cuando dice que esta herida de muerte es sanada, significa que literalmente también volverá a la vida. Y ahí es donde la gente pues se levantarán en adoración. Y por eso el verso 4 nos manda a lo siguiente. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás. Recuerden que hemos venido hablando de esto. Y esta bestia que estamos hablando del anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Qué terrible. Estas son las cosas que estamos por ver, no nosotros, pero sí por acontecer cuando la iglesia ya no esté acá y empiece este tiempo de la gran tribulación donde se manifieste este hombre de pecado que llama la palabra de Dios acá. Verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivalen exactamente a 3 años y medio. Este anticristo va a poder durante 3 años y medio hacer de las suyas, va a tener ese permiso y además se dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Eso es lo único que puede hacer. Como es anticristo, pues va a hablar todo aquello que va en contra de Dios. Y aquí lo terrible es que como todo el mundo está dispuesto a escucharle porque se maravilló todo el mundo por lo que hemos venido leyendo y la gente estaba abismada por el milagro que vieron y por todas estas cosas, entonces allí estarán dispuestos a escucharle todas las blasfemias y todas las cosas. Y ahí se cumple también lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí está hablando el Señor precisamente como proféticamente de este acontecimiento que estará sucediendo años más tarde. Y verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Toda negación de Dios, usted sabe que eso es blasfemia. Cualquier persona que niegue el nombre de Dios, eso es blasfemia. Y por supuesto que esas son las blasfemias que este anticristo podrá dar en este momento. Y qué terrible, si hoy en día, en este tiempo hay negación de Cristo, ¿cuántos científicos, cuántos filósofos, cuántos estudiados hoy niegan la existencia de Cristo? Pues imagínense cómo será cuando haya esa manifestación ya directa de Satanás en esta tierra con el anticristo. Al comienzo, por supuesto que él entrará muy astutamente, no negará a Dios, sino que procurará como no herir susceptibilidades, porque para eso es engañador, ¿no? Esto es muy similar a lo que estamos viendo hoy día con el comunismo, con el socialismo, con todas estas cosas estas ideas que se están vendiendo y que a nivel global se van desatando y que se van como uniendo nación y nación y líderes y todo esto. Entonces como que se va poniendo el ambiente, se va creando el escenario propicio para que todas estas cosas sucedan. Sigue diciendo allí, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su nombre y de su tabernáculo. La palabra tabernáculo en griego, la palabra es kenen, que significa casa o templo. Recuerden que una de las cosas que va a hacer el anticristo precisamente es sentarse en el templo, como dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí hay oposición a todo lo que es de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego dice allí, abrió su boca en blasfemias contra, y allí habla de los que moran en el cielo, también dice la última parte. Es de entenderse aquí que hace referencia a los salvos, a los creyentes. Nunca el creyente tendrá ese buen recibo de aquel que no es cristiano. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y llegamos a nuestra familia a compartirles del Evangelio, siempre hay un rechazo. Y pues si eso es aquí en este tiempo, pues imagínese usted en este tiempo. El diablo, por consiguiente, odia a los creyentes y asimismo pues el que lo envía, ¿no? Que es
o al que Él envía, que es el anticristo. Verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos santos que menciona aquí son los que se entreguen al Señor, porque en el tiempo de la gran tribulación habrá gente que será salva. Recuerden que estudiamos de los sellados, de los 144,000 sellados, que serán los de las tribus de Israel, que ellos van a poder predicar en este tiempo de la gran tribulación, y son estos salvos a los que se refiere aquí. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, que allí morirán muchos creyentes, y eso también lo hablamos nosotros, hablamos en un momento, y ahorita voy a referirme en algún verso más adelante al respecto. Muchos creyentes allí, la verdad que van a ser mártires en este momento por causa de Cristo, por su fe en Jesucristo y por rechazar al anticristo. Sigue diciendo ese verso 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto habla del alcance de este gobierno, de este anticristo, precisamente en este tiempo. Su imperio, aunque de corta duración, que ya lo dijimos que son 3 años y medio, será mundial. Sigue el verso 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es entendible este verso, yo creo que es muy claro. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, todos aquellos no creyentes que estaban en este momento aquí en la tierra, no creyentes, ellos hicieron adoración a esta bestia. Verso 9 y 10 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice Juan, el apóstol Juan, que es el que escribe aquí Apocalipsis, dice, si alguno, es decir, usted tiene la libertad. Hoy usted y yo que estamos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de escuchar a los que les prediquemos, tienen la oportunidad de escuchar, tienen el libre albedrío de escoger si vienen a Cristo o si lo rechazan. Es una libertad que Dios dejó. Así es que el que oiga, pues si alguno tiene oído, que oiga. Si no quiere oír, pues hermano, ya sabrá usted las consecuencias. Pasamos ahora al falso profeta, que está desde el verso 11 hasta el verso 18. Y vamos a ir también estudiando uno a uno. El verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. El primero había subido del mar, ahora este sube de la tierra. Que ese del mar significa naciones. Dentro de las miles de naciones, dentro de las muchas naciones salió este. Ahora dice, este sale, dice, y subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La tierra de la que procede esta segunda bestia, aquí se refiere simbólicamente a la tierra de Israel. Todo esto va a suceder es precisamente en ese territorio donde el Señor Jesús un día vino. Allí mismo también se van a acontecer todos estos eventos. Por eso para nosotros es muy importante que estemos muy pendientes de todo lo que esté pasando en Israel, porque eso nos da como la guía de lo que sucederá más adelante. Ese falso profeta nos indica que la segunda bestia habla del falso profeta. Ese falso profeta saldrá del pueblo de Israel. Y precisamente sale del pueblo de Israel porque es la manera en cómo la gente de ese entonces lo va a poder entender, lo va a poder recibir, lo va a poder aceptar. Y Juan escribe que esta segunda bestia, como tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pues aquí también es algo que nos tiene que llevar a comprender que esta es la imitación también de Jesucristo, que recuerden que la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero, y el diablo siempre de la manera de engañar pues es con imitación. Cuando usted recibe un billete falso, pues la imitación que se hace es muy similar, y eso es lo que pretende con esto de que este personaje tenga como carita de cordero, pero la verdad es que es un lobo disfrazado, ¿no? Y este personaje, por supuesto que va a actuar como si fuera Cristo, y por eso aquí nos está diciendo, después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces,
Eran semejantes a un cordero, pero como dragón, y recuerden que hablamos que dragón es Satanás. Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Continuamos con el verso 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Va a tener la misma autoridad del anticristo en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La misión de este falso profeta, ¿cuál es? Hacer que adoren al anticristo. Eso es lo que nos está diciendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, va a ser de autoridad sobre el mundo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que ya dijimos que la primera bestia es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Ya de eso hablamos hace un momento. Luego nos dice el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Qué tremendo. Aquí hay una imitación también que en la Biblia nos habla, hay un relato que Elías también en Primera de Reyes 18:38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo no sé si usted recuerda la historia de Elías, pero si no, ahí puede ir al libro de Reyes en el capítulo 18 y encuentra la historia donde pudo hacer descender fuego del cielo. Y aquí nos está diciendo también que este falso profeta, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es un engañador, es un imitador, y por consiguiente el Señor va a permitirle, ya lo dirigimos en Tesalonicenses, que el Señor va a permitir que haga todas estas cosas, porque este mundo será engañado, este mundo de ese momento de la gran tribulación será engañado por este falso profeta también, que es el que está también haciéndole ese honor al anticristo. Por supuesto que los que no van a ser engañados allí son aquellas personas que han sido selladas. Recuerden que también lo estudiamos en capítulos anteriores. El verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya dijimos cuál era esa bestia, que ya fue en la primera parte, y ahora lo que dice que este falso profeta dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido. Ya hablamos de las señales en el verso anterior, pero ahora dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí nos habla también de idolatría, y eso que el mundo ha estado lleno de eso. Todo este tiempo que estamos viviendo, pues en ese entonces no les va a ser difícil hacerle una imagen, así como en muchas oportunidades vemos hoy día que hacen imagen por todo, pues esto será también. Entonces, pues para la gente no será como extraño estas cosas, porque pues están acostumbrados a estas cosas. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y el verso 15 nos dice algo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Acá dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, se hace una imagen de este anticristo, pero también ahora esa imagen dice aquí que se le concede que hable. ¡Qué terrible! Allí yo creo que hasta los científicos de ese momento estarán allí estudiando y diciendo, esto es tremendo, llegarán a la conclusión que esto no tiene explicación y que esto es digno de alabanza, de adoración. Bueno, no sé qué tantas cosas puedan suceder en este tiempo, pero usted puede imaginarse lo que es que una imagen resulte allí hablando. Todo esto, pues por supuesto que cuando la gente está ciega, pues por supuesto asimismo también va a reaccionar con esa ceguera. Por eso dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, pues juntos van al hoyo, juntos van al abismo. Y ahí es donde dice, también termina diciendo, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y aquí recuerden que anteriormente les había dicho que es donde se cumple también lo que puede suceder, que es la decapitación de aquellos creyentes que no adoran a la bestia. Acuérdense que Apocalipsis en el capítulo 20, en el verso 4, dice, y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando prácticamente de esas personas que son decapitadas, porque aquí dice la palabra de Dios que hiciese matar a todo el que no la adorase. Y los únicos que no le iban a adorar, por supuesto, allí, pues son aquellos que recibieron a Cristo en su corazón. Termina aquí este capítulo 13, versos 16 y 17, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está diciendo algo, y es que estas personas van a ser marcadas. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde este comercio del mundo, la política del mundo, todo estará prácticamente unificado, como estamos viendo hoy con todo este tema del globalismo, con todas estas cuestiones que hoy en día ya tiene influencia un gobernante acá para las elecciones de Estados Unidos o de Europa o de Venezuela o lo que sea, y asimismo otros dirigentes de otras naciones sobre nuestra nación. En fin, todo esto ya va a estar con ese unificado, y todo esto se está preparando, el escenario se está preparando para que todas estas cosas suceda. Y esto entonces, hay una tremenda evidencia ahora con todos estos sistemas que se están implementando también, con todos estos microchips y todas estas cosas que en muchas oportunidades ya nos están acercando a todo lo que va a suceder en este momento, donde nadie va a poder comprar si no está con su marca, si no tiene su marca. Y si quiere, pues tiene que estar sellado, y pues al estar sellado quiere decir que ya está comprado. Y entonces son las personas que definitivamente son condenadas en ese tiempo de la gran tribulación. Termina el verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Mis amados, esto es lo que nos está mostrando aquí el libro de Apocalipsis. Esto es algo para que usted no se aterre ni se asuste. Si usted no ha conocido a Cristo, pues esta es una oportunidad tremenda para que usted no tenga que vivir esto, porque no sabemos si esto muy pronto estemos nosotros, o mejor, esta humanidad ya tenga que verse con este tiempo de la gran tribulación. Ya las cosas están cumplidas, el tiempo está cumplido, y pueda que muy pronto el Señor venga por su iglesia. Hoy día tenemos la oportunidad de la salvación. Hoy es tiempo de salvación. Usted, si ya recibió a Cristo, pues menos tiene que preocuparse por esto, porque usted ya es salvo y usted no va a tener que experimentar estas cosas, no va a tener que vivir estas cosas. Usted la está recibiendo es como información para que usted sepa lo que va a acontecer mientras nosotros estamos en la presencia de Dios, disfrutando en las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, la gente que no recibió a Cristo estará experimentando estas cosas, y aún muchos que tal vez en este tiempo reciban a Cristo. Por eso usted no puede esperarse, mi amado. Si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo hoy, para que usted no tenga que pasar por estas cosas y pueda ir al cielo, a la presencia de Dios, y no esté pasando por estas dificultades o esperar decir, más bien en el tiempo de la gran tribulación me convierto, porque será un tiempo muy, pero muy complicado, muy difícil. Así es que yo quiero invitarlo para que haga una oración y reciba a Cristo en su corazón. Así es que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Hoy abro mi corazón y te invito para que tú entres en él y seas mi Dios, mi Señor. Hoy quiero que tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad. Amén. Con esta oración usted ya invitó a Cristo a su corazón. Lo importante es que ahora empiece una relación personal con Él a través de nuestras diferentes redes sociales, de nuestro correo electrónico, de nuestro número de teléfono. Puede ponerse en contacto con nosotros y con gusto le ayudaremos para que usted crezca en su relación con Dios, para que usted crezca y aprenda mucho más de la palabra de Dios. Conéctese con nosotros en nuestras reuniones los domingos a las 9:30 por nuestro canal, por este mismo canal. Estamos transmitiendo un mensaje también de la palabra de Dios. Así es que muy bien invitado, muy bienvenido a estos tiempos que vamos a tener. Quiero terminar orando para que estemos allí todos dispuestos, diciéndole al Señor que nos ayude, que tenga misericordia, que sea este un tiempo donde la gente abra su corazón
y se vuelva al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es tan clara, Señor. Y tu palabra nos permite tener entendimiento y comprender las cosas que están por venir, Señor. Tu palabra no está oculta, tu palabra está a la luz para que nosotros podamos entender y comprender, Señor. Gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor, pero hoy oramos por aquellos que, Señor, aún no te conocen, para que puedan volver sus corazones a ti. Oramos para que nosotros como iglesia también seamos esa iglesia que predica tu palabra a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Que sea la presencia tuya en nuestros corazones, en nuestras vidas, guiándonos para que podamos convertirnos en instrumentos y podamos llevar a la gente a Cristo, que conozcan a Cristo, que dejen esa ceguera, Señor. Quita esa dureza de los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Recuerden que ya comenzamos nuestros tiempos de intercesión. Así es que los invitamos para que estén conectados 6:30 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes estamos conectados. Al comienzo del mensaje se dejaron los avisos allí para que usted esté atento de cómo poder involucrarse en estas actividades. Que Dios me los bendiga.